Muy buenas tardes, soy el doctor Samuel Arriaga Castro, traumatólogo ortopedista, y el día de hoy hablaremos sobre imagenología del hombro, sobre sus diferentes técnicas y sus aplicaciones clínicas para el correcto diagnóstico de nuestro paciente. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte con nuestro profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Y bueno, ¿cuál es la importancia de la imagenología en el hombro? Bueno, sabemos que el hombro es la articulación más móvil de nuestro cuerpo y su evaluación clínica puede ser difícil, por lo que los estudios de imagen son fundamentales, ya que nos permiten diagnosticar fracturas, luxaciones, lesiones del manguito rotador y otros problemas musculoesqueléticos, ¿no? Serán siempre entonces un complemento a nuestra exploración física, aunque en ocasiones nos puedan dar diagnósticos como hallazgo al realizar los estudios. Dentro de la mecanología para el hombro, pues existen varios estudios que nos puedan apoyar en el diagnóstico. Hoy hablaremos de la radiografía, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética. Comencemos con la radiografía, ya que es el método inicial para evaluar a nuestro paciente. Es útil para el diagnóstico de fracturas, ya sea a nivel de clavícula, escápula, húmero, y esta también nos va a ayudar para confirmar el diagnóstico de luxaciones, lesiones óseas asociadas y para valorar también la pérdida del espacio articular, presencia de osteofitos que nos puedan indicar artrosis de la articulación del hombro. Y bueno, dentro de la radiografía pues hay diferentes posiciones para la toma de una buena radiografía y cada una de ellas nos ayuda a ver diferentes estructuras. Por eso es bueno saber qué podemos ver en cada una de ellas. Para saber qué estructura está lesionada, pues debemos conocer la anatomía ósea. Y como vemos en este esquema, pues en una radiografía antero-posterior podemos valorar el tercio proximal del húmero, donde tenemos que identificar la cabeza del húmero, la tuberosidad mayor y menor, así como el cuello anatómico, el cuello quirúrgico del húmero, así como el surco bicipital y la diáfisis de este. También podemos observar los dos tercios laterales de la clavícula, la articulación acromioclavicular y las porciones superior y lateral de la escápula, identificando la cresta de la espina de la escápula, la apófisis coracoides, la fosa glenoidea y el acromion. Una de esas proyecciones que tenemos es la proyección antero-posterior con el brazo en rotación externa. Hay que colocar al paciente como se ve en el diagrama y el rayo es importante que entre a 1 centímetro por debajo de la apófisis coracoides de adelante hacia atrás y hay que mantener la mano del supino del paciente para darle la rotación externa que deseamos. Con esta proyección vamos a poder observar las estructuras de una proyección antero-posterior, pues que son el húmero, la clavícula, la articulación acromioclavicular, la articulación glenohumeral, la escápula, la fosa glenoidea. Y es muy importante porque en esta vista podemos valorar la distancia entre la fosa glenoidea y la cabeza humeral, que en promedio es de 5 milímetros. Distancias superiores nos pueden indicar derrame articular, acromegalia o luxación humeral posterior. Y cuando es menor hasta estos 5 milímetros, pues nos pueden ayudar a sugerir enfermedades articulares de tipo degenerativo o incluso artritis reumatoide. Otra proyección que tenemos es la proyección antero-posterior, pero esta vez con rotación interna. Aquí el paciente se coloca como una proyección anterior, pero el brazo quedará con rotación interna, entrando el rayo pues al mismo nivel que en la proyección anterior. Esta proyección es similar a la anterior, solo que en esta podemos ver desde otra perspectiva nuestro húmero. Aquí pues la tuberosidad mayor se va a superponer ahora a la zona media de la cabeza humeral. La tuberosidad menor se visualiza de perfil en la cara medial de la cabeza humeral. La porción medial de la cabeza humeral se superpone parcialmente a la fosa glenoidea. La cresta de la apófisis espinosa de la escápula se extiende a través de la escápula y se ensancha hacia el acromion. Los bordes vertebrales y laterales de la escápula se superponen detrás de la caja torácica. La apófisis coracoides se visualiza de frente. La articulación acromioclavicular se visualiza por encima de la articulación glenohumeral y también se puede demostrar cualquier depósito de calcio presente en los músculos, tendones o bolsas sinoviales en el hombro.
Esta otra proyección es una vista antero-posterior de la articulación acromioclavicular bilateral y se realiza en dos fases, una es sin peso y otra es con peso, y esto es para fines comparativos. Tras realizar primera radiografía sin pesas, pues se realiza una segunda radiografía con un mínimo de 5 a 7 kilogramos, y esto puede ser con unas pesas o con algún contrapeso que va a estar colgado de cada muñeca. Esta segunda radiografía se considera una vista de esfuerzo y es realizada para determinar posible inestabilidad de la articulación acromioclavicular. Otras estructuras visibles en ambas radiografías son la longitud total de las clavículas, ambas articulaciones esternoclaviculares y ambos hombros. La articulación acromioclavicular se evalúa midiendo la distancia de la articulación coracoclavicular y la distancia del espacio de la articulación acromioclavicular. Los valores normales son de 3 a 8 milímetros para la coracoclavicular y de 10 a 13 milímetros para la acromioclavicular. Con esto podemos determinar la gravedad de la lesión ligamentosa. El grado 1, que es un esguince leve, pues prácticamente va a estar dentro del rango normal. El grado 2, que es un esguince moderado, si mide más o menos de 1 a 1.5 centímetros, que sería un 25 al 50%, pues eso se va a traducir en la rotura de los ligamentos acromioclaviculares y un esguince, una distensión de los ligamentos coracoclaviculares. Y en el grado 3, que es un esguince grave, aquí el espacio articular acromioclavicular pues va a estar aumentado a 1.5 centímetros o más, que significa pues un aumento del 50% más de la distancia, y se va a traducir en una ruptura de los ligamentos acromioclaviculares y también de los coracoclaviculares. Otra proyección que tenemos es la anteroposterior de la escápula. Esta vista muestra la escápula completa y hay que posicionar el brazo en aducción y rotación externa para no sobreponer el húmero con la escápula. La mitad lateral se observa sin la superposición de las costillas y los pulmones, y esas estructuras se superponen a la mitad medial de la escápula. En esta proyección debemos identificar el cuerpo de la escápula, identificando bien los bordes vertebral, axilar y superior, y los ángulos superior, inferior y lateral de la escápula. También debemos de ver la apófisis coracoides, el acromio, la apófisis espinosa y la fosa glenoidea. Otra proyección que tenemos es la proyección lateral de la escápula, y esta vista muestra la escápula desde un aspecto lateral. El brazo del paciente se coloca transversalmente sobre el tórax para liberar el cuerpo de la escápula de la superposición de la diáfisis humeral. Aquí el perfil del cuerpo escapular se va a observar claramente, y el cuerpo de la escápula se evalúa mejor en esta radiografía, por lo que las fracturas a este nivel son fácilmente visibles con esta proyección. Podemos identificar también el húmero proximal, que va a estar superpuesto detrás de la escápula, el cuerpo de la escápula, el acromio, la apófisis coracoides y la fosa glenoidea. Esta otra proyección se conoce comúnmente como una vista axilar, y bueno, una variación de esta proyección también es la vista de West Point, que se va a realizar con el paciente en decúbito prono. En cualquier variación de esta proyección, el rayo se dirige a través de la articulación del hombro en dirección inferior-superior, y las imágenes son algo similares. La proyección axial inferior-superior va a ser útil para determinar la relación exacta de la cabeza humeral con la fosa glenoidea en evaluaciones con las luxaciones glenohumerales. Los bordes de la fosa glenoidea y también la apófisis coracoides se ven muy bien en esta proyección. Una proyección especial que se utiliza con frecuencia para la evaluación de un hombro traumatizado es la vista oblicuo anterior, o que también se conoce como una vista en Y de la escápula. Aquí la extremidad superior del paciente permanece en posición neutra a su lado y no requiere ningún movimiento para su posicionamiento. Y bueno, su nombre pues es adquirido por su apariencia característica de la escápula vista desde esta perspectiva, donde el acromio y la apófisis coracoides forman la porción superior de la Y y el cuerpo escapular forma la porción vertical de la Y. Esta proyección se utiliza con mayor frecuencia en evaluación de fracturas o luxaciones del húmero proximal y también para valorar la escápula. Otro estudio de imagen que tenemos es el ultrasonido.
y este nos sirve para evaluar daño ligamentario del labrum, si tienen tendinitis, desgarros del manguito rotador, y nos puede dar información sobre también si hay bursitis o algún tipo de pinzamiento. La ventaja de realizar un ultrasonido pues es que es un estudio dinámico donde podemos evaluar los tendones en movimiento. La precisión del ultrasonido del hombro pues depende en gran medida de la técnica empleada y pues, las precisiones en el diagnóstico, por ejemplo, de desgarros del manguito rotador pueden alcanzar incluso hasta el 100% para desgarros de espesor total y el 91% para desgarros de espesor parcial. Por ejemplo, en esta proyección podemos evaluar la porción larga del bíceps y del subescapular, y bueno, todo depende también de quién realice el ultrasonido y bueno, de saber dónde va a poner el transductor y también de la posición del brazo. Como en esta vista donde estamos evaluando el supraespinoso y su relación con la cabeza humeral. Aquí, bueno, pues como les comentaba, pues se pide al paciente que mueva el brazo en diferentes posiciones, esto para exponer mejor los tendones que queremos evaluar. Podemos evaluar diferentes estructuras, diferentes tendones, como es el caso del infraespinoso, y bueno, nos sirve, como hemos comentado, para evaluar si hay inflamación, si hay desgarros de los tendones, si hay algún tipo de inflamación de la bursa o si existe algún tipo de pinzamiento. Otro estudio importante que podemos acceder es la tomografía, la cual usamos ante fracturas, sobre todo para evaluar fragmentación o trazos complejos o trazos que están dentro de la articulación, y también es a veces necesaria para hacer la planificación quirúrgica. Y bueno, dentro de este estudio también podemos solicitar el uso de contrastes intravenosos para el diagnóstico de patologías, ya sea casos de infección o casos de tumores óseos. Para hacer un análisis más completo tenemos que evaluar el hombro en todos los cortes que la tomografía nos ofrece. Los cortes axiales, coronales y sagitales. Por ejemplo, en el corte de la izquierda es un corte axial donde podemos evaluar el hombro visto desde de arriba hacia abajo, y en el lado derecho tenemos un corte coronal que podemos ver nuestro hombro de una forma meramente más anatómica, como estamos acostumbrados a verla. Y es importante también evaluar y saber la anatomía ósea que estamos observando. En esta otra, en su pantalla en la izquierda, podemos ver el corte sagital, que es visto desde una vista lateral. Y bueno, la tomografía también nos ofrece una reconstrucción en tercera dimensión, como la que vemos en la derecha, y podemos ver, por ejemplo, una fractura a nivel del húmero. Y es importante revisar todos los cortes, como habíamos comentado, para pues observar las fracturas que están dentro de la articulación, cuando son fragmentos complejos, y las reconstrucciones también para hacer nuestra planificación preoperatoria. Por otro lado tenemos la resonancia magnética, que este es el mejor estudio para evaluar el daño ligamentario o labral. Este estudio también nos da imágenes tridimensionales que nos ayudan a diagnosticar otras situaciones como edema, cambios estructurales, desgarros, inflamación de los tendones. Incluso nos ayuda para observar tanto el cartílago como la sinovia. En este corte, que es un corte axial dentro de nuestra resonancia, bueno, se obtienen del aspecto superior de la articulación acromioclavicular a través del margen glenoideo inferior. Por ejemplo, las imágenes del plano axial se utilizan mejor para evaluar el labrum glenoideo, dando las porciones anterior y posterior, las estructuras capsulares, la cabeza larga del tendón del bíceps dentro del surco bicipital. Además, estas imágenes proporcionan una buena visión del músculo y tendón subescapular, la cabeza humeral, la glenoides, así como los ligamentos glenohumerales. También el cartílago articular glenoideo sigue la forma cóncava de la cavidad glenoidea y muestra una intensidad de señal intermedia en las imágenes ponderadas en T1 y T2, aunque se evalúa mejor en secuencias de T2. En esta otra vista, que es una vista coronal, se tienden a mostrar mejor
la anatomía y patología del hombro, y que es un plano más familiar para la mayoría. Las estructuras óseas del hombro se reconocen fácilmente tal como se vería en una radiografía anterior-posterior del hombro. Y una buena imagen debe incluir el músculo subescapular anteriormente y los músculos infraespinoso y redondo menor vistos de una forma posterior. Las imágenes oblicuas coronales se utilizan mejor para evaluar el músculo y el tendón supraespinoso, la bursa subacromial y subdeltoidea, la articulación acromioclavicular, la cabeza larga del tendón del bíceps, su inserción, el músculo y tendón infraespinoso, y también podemos observar el labrum glenoideo y el espacio articular glenohumeral. De manera similar, las imágenes oblicuas sagitales muestran las escrituras como se verían desde una vista lateral, y las imágenes sagitales deben extenderse desde el aspecto más lateral de la cabeza humeral hasta la escápula media. Esto también para evaluar la atrofia muscular del manguito rotador. Estas imágenes oblicuas son adecuadas para evaluar músculos y tendones del manguito rotador, el arco coracoacromial, el intervalo rotador y la morfología acromial. También podemos ver el labrum glenoideo, la cabeza larga del bíceps. También pueden ser evaluadas en estas imágenes. Sin embargo, ambas estructuras se visualizan mejor con las axiales y las coronales. También hay que revisar estas imágenes sistemáticamente de medial a lateral. Y bueno, las secciones también muestran la clavícula, la articulación acromioclavicular, y se visualiza los tendones supraespinoso, infraespinoso, cómo confluyen los tendones del manguito entre el acromion y la superficie articular superior de la cabeza humeral. En esta tabla comparativa podemos ver las ventajas y desventajas de los diferentes estudios de imagen de los que hablamos anteriormente. Por ejemplo, en las radiografías, pues una ventaja es que son rápidas y son accesibles, además que son económicas. Las contras, pues que no muestran lesiones de tejidos blandos. El ultrasonido, dentro de sus pros, es que es económico, no usa radiación, es una evaluación dinámica en tiempo real. Sin embargo, dentro de sus contras, pues que es operador dependiente, tiene menor resolución que una resonancia magnética, también para lesiones complejas. Las ventajas de una resonancia son que es una alta resolución de tejidos blandos y que no utiliza radiación ionizante. Y bueno, como sabemos, pues es un estudio costoso que requiere mayor tiempo para su realización y que no es apta en algunos pacientes, por ejemplo, aquellos que tienen implantes metálicos, aquellos que tienen marcapasos o que sufren de claustrofobia. La tomografía, dentro de sus ventajas, es que es excelente para fracturas articulares y complejas, más detallada que una radiografía, y también que introduce menos artefactos que una resonancia magnética para aquellos que tienen implantes metálicos. Y sus desventajas, pues que tiene mucha radiación y que es menos útil para evaluar tejidos blandos. Bueno, podemos concluir que la imagenología del hombro es una herramienta fundamental para el diagnóstico y manejo de patologías musculoesqueléticas, permitiendo una evaluación precisa de estructuras óseas, tendinosas y ligamentosas. La selección adecuada de la modalidad de imagen, radiografía, eco, tomografía, resonancia, es clave para una evaluación efectiva según la sospecha clínica que tengamos. Un correcto análisis de los hallazgos radiológicos facilita el tratamiento oportuno y va a mejorar el pronóstico del paciente. Les agradezco mucho por su atención, espero haya sido de su agrado esta clase. Gracias, nos vemos la siguiente.